que ya los valientes alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavos rompió. Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo, indolente y servil. Si en su pecho la llama no crece, que templó el heroísmo viril, más que estrella la indómita y brava, siempre altiva la frente alzará, que si fuere mil veces esclava, otras tantas ser libres habrá. Tenemos todas las razones para confiar en un futuro que estamos construyendo, un futuro que estamos construyendo juntos y que será para todos, un futuro lleno de oportunidades, de crecimiento, de desarrollo y de modernidad. Estamos construyendo un futuro digno para las próximas generaciones que vendrán. Juntos, como siempre, vamos a vencer cualquier adversidad. Saldremos triunfantes, con orgullo, con determinación, con firmeza y con esperanza. Los mejores tiempos de la República Dominicana están por venir. Héroes de la montaña, los mejores centinelas que tiene la República Dominicana son los caficultores y la caficultora. A esos que quedan en la montaña, este gobierno que preside don Luis Abinader le da la garantía y estamos trabajando para que reciban todos los recursos que necesitan los caficultores y la caficultora para seguir en la montaña protegiéndola y produciendo para volver a convertirnos en un país primero autosuficiente para el consumo nacional y segundo, volver a exportar. Hoy estamos en Elías Piña, en compañía del señor presidente de la República, y por instrucciones de él estamos llevando los mercados de productores, las bodegas móviles a todos los municipios del sur del país, al igual que de toda la geografía nacional. Y por eso estamos trabajando acá, para tener una mejor calidad de vida para los dominicanos y dominicanas, no solo los que están cerca de las ciudades, sino también los que están acá en la frontera donde empieza la patria y donde empieza la República Dominicana. Tenemos todas las razones para confiar en un futuro que estamos construyendo, un futuro que estamos construyendo juntos y que será para todos, un futuro lleno de oportunidades, de crecimiento, de desarrollo y de modernidad. Estamos construyendo un futuro digno para las próximas generaciones que vendrán. Juntos, como siempre, vamos a vencer cualquier adversidad. Saldremos triunfantes, con orgullo, con determinación, con firmeza y con esperanza. Los mejores tiempos de la República Dominicana
están por venir. Héroes de la montaña, los mejores centinelas que tiene la República Dominicana son los caficultores y la caficultora. A esos que quedan en la montaña, este gobierno que preside don Luis Abinader le da la garantía y estamos trabajando para que reciban todos los recursos que necesitan los caficultores y la caficultora para seguir en la montaña protegiéndola y produciendo para volver a convertirnos en un país primero autosuficiente para el consumo nacional y segundo volver a exportar. Bien, señores, buenas tardes pueblo dominicano, buenas tardes nación, buenas tardes mundo a través de la red de su programa estelar Democracia TV para compartir con ustedes como siempre nuestro hermano y legendario don Efigenio Jaques y Cruz. Buenas tardes amigos público televidente que nos ve cotidianamente a través de Cinevisión Canal 19 en la ciudad de New York, sus 5 condados, a través de Dominican View, en el resto del mundo a través de la plataforma YouTube. Este es tu programa Democracia TV. Muchas gracias, don Efigenio. Bueno, un día muy interesante el día de hoy, ¿verdad? Día en que el presidente de la República sale fuera de la nación, pero antes de eso vamos a recordar para el recuerdo de la historia. 2 en 1, como dicen, 2 en 1, Alex. Un día como hoy, pues obligatoriamente recordamos la muerte de Cristóbal Colón allá en España, que definitivamente marcó el rumbo de lo que es el reconocimiento hasta el día de hoy del hombre que hizo posible el descubrimiento de América. 4 viajes realizados para morir un 20 de mayo del año 1506 en España. A veces uno se hace varias conjeturas, sobre todo porque Cristóbal Colón, uno dice que está enterrado aquí, otro dice en México, y está, sobre todo estos 3 países se disputan eso, pero si usted muere en España, en esa época era muy difícil trasladar cualquier tipo de cadáver, por ejemplo a la Hispaniola, como se llamaba en el momento, como él la bautizó, la Hispaniola o Quisqueya. Y dentro de todos esos puntos obligatoriamente queda en el recuerdo de la historia de todo lo que fue las islas mayores y menores que él tuvo la oportunidad en esos 4 viajes la participación, sobre todo en las Américas, todo lo que tiene que ver América Central, Venezuela, todo el centro, ¿verdad? Perú, Colombia, Argentina, toda la parte que tiene que ver con el cono sur. Cristóbal Colón, pues en su primer viaje solamente fueron los 3 barcos que siempre nos presentan en la historia, la Niña, la Pinta y la Santa María. Sin embargo, en el segundo viaje fue el más poderoso, porque llegó con 18 naves. En esa oportunidad los reyes de España, Isabel la Católica y don Fernando, pues obligatoriamente le dieron un apoyo masivo, porque al llevar el escenario de Cristóbal Colón, llevar tantas acciones de interés para la corona en su primer viaje, eso produjo que en el segundo fuera el más diría yo, el más trágico, porque estamos hablando de 1500 hombres en 18 barcos en esa época. Y al final de la jornada, pues Cristóbal Colón hoy tiene ese punto en la historia universal, creyendo que había llegado a la India, llegó a la nación dominicana en ese momento de San Domingo o Quisqueya o la Hispaniola o las Indias, como él pensaba que había llegado en ese momento.
ese punto es interesante porque definitivamente que Cristóbal Colón pues sirve hoy de ícono para las Américas como el hombre que descubrió a la nación dominicana, Puerto Rico, Cuba, Jamaica, Venezuela, Colombia, Perú, Argentina y cada uno de los renglones del cono sur. Eso es interesantísimo recordarlo un día como hoy. También unirnos en el pésame al doctor Alcántara de San Pedro de Macorís, que los restos van a ser este fin de semana aquí en la ciudad de Santo Domingo Oeste, en Herrera. Así es que nuestro pésame a la familia del doctor Alcántara allá en San Pedro de Macorís, y nuestra solidaridad siempre, que brille para él la luz externa y mucha fortaleza a su familia dentro de ese punto. Vamos entonces a otro punto muy positivo, y es que termina de ganar nuevamente en España ahora. Recuérdense que el jueves ganó en Savona, Italia, Marileidi Paulino. Termina de ganar hace unos momentitos esta carrera interesante para seguir dando los pasos finales hoy en los 400 metros, que termina de tener una victoria muy importante para el paso al escenario que se avecina. Vamos a ver si tiene audio, Ale. A ver si es posible, señor director. Largada dada, uma grande largada da Daniele Cassi na primeira colocação, e vem a Tabata mordendo na entrada da curva, por dentro tentando manter essa distância. Vem a Marileide Paulino, República Dominicana liderando a prova. Na tela para você, na saída da curva. Vamos para os últimos metros, no detalhe da sua imagem. Saída da curva, 400 metros, é a segunda bateria, semifinal 2, últimos metros da prova. Uma pegada impressionante da República. Tivemos uma queda no final, ela passa na primeira colocação final de prova dos 400 metros, a segunda bateria sendo finalizada. Marileide. Ya en este punto también le levanta el ánimo a uno, ¿verdad? Después de este calor tan fuerte y los apagones, pues definitivamente que es una noticia totalmente de alegría y de felicidad para la nación dominicana. Sonó en alto la bandera nacional con Marileidi Paulino. Qué interesante ese punto, me encanta la victoria. Yo me sumo siempre al que gana, no me hablen de gente perdida. Yo soy del que gana siempre. Eso es interesante. Y el otro punto, señor director, es el gran Sebastián, mi hijo que cumple años hoy. Definitivamente que marca un hito en la historia, y sobre todo los puntos estratégicos. A ver si es posible, señor director, porque este punto sí me encanta para ver esta hemeroteca en el día de hoy dedicada a Sebastián. Vamos a ver si tiene música, señor director. A ver si es posible. Bien, señores, y dentro de ese mismo episodio, Sebastián, que definitivamente marca una historia importante en mi vida, porque el hombre y la mujer siempre deben luchar por sus hijos para darle un buen escenario siempre en cada uno de los aspectos más importantes del inicio de la vida. Dar el cumplimiento para que sus hijos siempre sean un ejemplo a seguir y encaminarlo por el sendero del éxito y de cada uno de los episodios de la vida dentro de ese escenario. Sebastián, pues, obligatoriamente forma ya parte de una gran historia familiar con toda la familia y con cada uno de los diferentes episodios que hemos tenido la oportunidad de compartir juntos. Es importante este punto. Vamos a ver este audio, a ver si tiene audio, Ale. A ver si es importante este cumpleaños que quedó en el recuerdo de la historia. Vamos a ver si es posible, señor director.
la que está pidiendo. Bien, señor, eso es parte ya de la historia y es parte del recuerdo. Dentro de ese punto, pues nuestras felicitaciones al rey, como yo le digo siempre, a los hijos varones que tengo, a todos les llamo rey, porque definitivamente ese es el ámbito para que sigan la trayectoria y logren sus sueños y su meta donde quiera que vayan. Echan alas y se van, y es importante disfrutar cada punto de la vida en la historia. Dentro de ese renglón, Ale, entonces nos vamos ahora al aspecto que tiene que ver, don Efigenio, Moca. El presidente estuvo ayer en Moca y fue un gran espectáculo, definitivamente, del sector agropecuario. Todo lo que es el frente agropecuario, todas las instituciones del sector agropecuario. Este es uno de los puntos más importantes que tiene el presidente de la República de apoyo, con Limber Cruz, Iván Hernández Guzmán y cada uno de los demás directores que estaban en esta actividad en el día de ayer. Esto fue algo sumamente interesante, donde el presidente también recibió una placa de reconocimiento por el apoyo al sector agropecuario. Don Efigenio, también vimos a la mayor productora de guineo, lo que nos comemos diariamente en la mesa. Esta es una de las señoras más emblemáticas de Valverde Mao, que también se sintió agradecida con el señor presidente de la República. Ahí ustedes tienen a Limber Cruz, tienen al presidente de la República, tienen a uno de los hombres íconos también de Moca. Don Efigenio, este fue un espectáculo lo que se vivió en Moca, definitivamente que el sector agropecuario completo dio un palo. ¿Qué usted cree? Precisamente en la primera portada que sale ahí el Julio Abreu. Julio Abreu fue pasado síndico de Cayetano Hermosén, pero es de la familia más productiva que hay allá en Cayetano Hermosén. Ellos son productores agropecuarios y también porcinos. Precisamente le entregaron una placa de reconocimiento al presidente Luis Abinader y no desaprovechó el tiempo para pedirle que se repostulara por 4 años más, que no lo dejara para otra ocasión. Este era el momento ya de proclamar de que él está aspirando a la reelección. Ese que está ahí al lado de él, precisamente Julio Abreu. Julio Abreu, bueno, y ahí también al lado Limber Cruz y Iván Hernández Guzmán. Y Ale, también no puedo dejar de mencionar a Delio Luna, que también es uno de los actores del INESPRE, el hombre fuerte del tema de todo lo que tiene que ver con el abastecimiento. Ahora mismo está en Santiago, en esta feria que también ha sido un éxito allá en la ciudad corazón. Qué interesante la unidad en el sector agropecuario. Es uno de los ministerios que se puede dejar, presidente. Son de los pocos. Pienso que debe haber un cambio generalizado en el mes de agosto, porque definitivamente que hay ministerios que no llegan a un 30% de aprobación. Es increíble cómo esta gente se han enquistado y se han olvidado de lo que lo llevaron al poder. Mire la mano, presidente, mover la costelera en agosto y quizá antes, porque hay gente que no resiste más. La siguiente, señor director. El gobierno reconstruirá el pueblo de los pescadores en su ubicación original. Eso es interesante. ¿Quién está ahí? El ministro que resuelve, David Collado. Así es. Ahí no tiene que ir el presidente a resolver, a turismo. Lo que es turismo, obra pública y el sector agropecuario. Son los 3 ministerios, después no hay más. Pueden eliminarlo todos los demás, que eso no existe. El presidente tiene que hacer todo. Miren el lío que se le armó a Enrique García por no llevarse de las instrucciones que tiene que darle seguimiento a las acciones del presidente. El presidente tiene que convertirse en director de migración, Enrique. Te felicito porque por fin pegaste una ayer. Un director de migración no es para inventar. Cuando se va a un lugar, se va con todos los power. Hay que llevar un tanque, se lleva un tanque.
Balaguer siempre tenía ese problema que ponía en emigración un general siempre. Honestamente, porque ¿cómo es posible que en cualquier ciudad del mundo, imagínense ustedes, don Efigenio que conoce bien a Nueva York, Broadway con Dalma, que es una de las puntas más emblemáticas del Alto Manhattan. ¿Cómo se va a enfrentar la policía de Nueva York? Los dominicanos. Imposible. El hecho de que los haitianos tengan una bandera donde viven, una cosa, nosotros la tenemos en el mundo entero, eso no es problema. El problema está en la falta de acción, porque es que a veces hace falta macana. Macana no quiere decir dar golpe, ni maltratar, ni humillar. No, es hacer la cosa por la vía correspondiente. Recuérdense que el día del escándalo, yo creo que me gané una portada del periódico, precisamente, hablé de 3 temas fundamentales. Yo quiero precisamente hablar de ese tema. Puerto Real tocaba ayer precisamente esa situación a nivel de los organismos represivos. Y es que se da la situación de que la policía siempre anda, o los organismos de represión, pidiéndole a los haitianos, lo apresan, pero luego le piden una mordida para dejarlo en libertad. Recuerdo en una ocasión que me llamó un haitiano que teníamos por allá en una construcción, pero que ese haitiano estaba documentado, lo documentamos nosotros mismos, precisamente. Y lo apresaron ahí, que vino a Plaza Lama a buscar unos productos de limpieza. Bueno, él me llamó y yo vine a hablar con la persona que estaba a cargo en esa unidad móvil de apreciamiento que tenía migración. Y hablé con él y le mostré que esa persona pues tenía su documento al día, que me lo entregaran para llevármelo. Y él me dijo, bueno, que esa cárcel móvil estaba a cargo de un coronel que estaba en la Churchill, que estaba parqueada frente a Plaza Lama, y que estaba en la Kennedy. Bueno, pues déjeme decirle que yo no me lo pude llevar. Ese haitiano se lo llevaron a Tajimaní. De allá me llamó él, porque yo tenía que enviarle 5,000 pesos para que lo dejaran en libertad. Y me envió un número del Banco Popular de allá de Jimaní, a nombre de una tal fulana, una fulana de tal de allá. Allá le envié los 5,000 pesos, un tipo que está documentado ya, una persona documentada. Óigame, tuvieron que llevárselo hasta Jimaní para quitarle 5,000 pesos. Bien. ¿Usted se imagina eso? Si están haciendo eso con todo lo que apresan. Y por eso es que se dan esos espectáculos así. La siguiente, señor director, El Mundo sobre Rueda. El presidente de la República va en ruta Viajará a Suiza en el día de hoy. Don Efigenio, este punto es interesante porque el presidente, mientras aquí hay personas que tienen tanto pesimismo, quiero abordar este punto, porque es interesante. Cuando usted tiene un presidente que las puertas se van abriendo, significa que las inversiones van llegando. El presidente en este viaje, pues, tiene su participación el domingo ante la Organización Mundial de la Salud, ¿verdad? Este tiene que ver con este punto emblemático de lo que es la salud universal de Naciones Unidas, dentro de ese punto en Suiza, ¿verdad? Entonces, el martes tiene la participación con lo que es el punto esencial del comercio, ¿verdad? Con los inversores, teniendo un almuerzo, una cena y una rueda de prensa en esta gran asamblea donde participan unos 170 países a nivel del mundo. Es decir, que nuestro presidente va ahora con la bandera más en alto y lo acompañan en esta comitiva, como es lógico, el ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, está Elín Bertrán, el subjefe del CUSE, del Cuerpo de Seguridad, y está Daniel García Archiva.
allá en Suiza, que se integra en esta comitiva de estos trabajos de organización como director de prensa del Palacio Nacional. Ale, los demás del periódico, obligatoriamente, ustedes saben que los viernes tenemos una sesión de 5 portadas de Manuel Núñez, por lo tanto, vámonos a una breve pausa, señor director. Tenemos todas las razones para confiar en un futuro que estamos construyendo. Un futuro que estamos construyendo juntos y que será para todos. Un futuro lleno de oportunidades, de crecimiento, de desarrollo y de modernidad. Estamos construyendo un futuro digno para las próximas generaciones que vendrán. Juntos, como siempre, vamos a vencer cualquier adversidad. Saldremos triunfantes, con orgullo, con determinación, con firmeza y con esperanza. Los mejores tiempos de la República Dominicana están por venir. Héroes de la montaña. Los mejores centinelas que tiene la República Dominicana son los caficultores y la caficultora. A esos que quedan en la montaña, este gobierno que preside don Luis Abinader le da la garantía y estamos trabajando para que reciban todos los recursos que necesitan los caficultores y la caficultora para seguir en la montaña protegiéndola y produciendo para volver a convertirnos en un país primero autosuficiente para el consumo nacional y segundo, volver a exportar. Hoy estamos en Elías Piña, en compañía del señor presidente de la República, y por instrucciones de él estamos llevando los mercados de productores, las bodegas móviles a todos los municipios del sur del país, al igual que de toda la geografía nacional. Y por eso estamos trabajando acá, para tener una mejor calidad de vida para los dominicanos y dominicanas, no solo los que están cerca de las ciudades, sino también los que están acá en la frontera donde empieza la patria y donde empieza la República Dominicana. Programa Democracia TV. Recuérdense que nuestro periódico El Democrático, ustedes pueden buscarlo, compartirlo, visitar nuestra página web, ¿verdad? eldemocrático.com. Ustedes pueden darle movimiento diariamente y buscar la página que a ustedes les interese. Ahí ustedes lo tienen, porque definitivamente que el movimiento es diario y todo sigue así como dice la canción, sobre rueda. Aquí entonces, Ale, volvemos aquí porque ahora empieza el toque de queda de los viernes con nuestro historiador Manuel Núñez Asensio. Qué bien, bienvenido, Manuel. Muchas gracias, aquí estamos. Bueno, el escenario sigue caliente porque ayer Martínez Puerto Real pues hizo una serie de análisis que yo no lo sabía. Él tiró un bucapié y yo lo dejé para hoy. El punto de Trujillo hasta 1961, Manuel, de 61 a 65, entonces él explicó, porque te robó un chin ahí, que en ese momento los destacamentos que existían empezaron a quitarlo con la invasión, porque se dieron cuenta que los destacamentos entonces servían de centro de
escogencia o de acopio para tomar las armas y los mismos policías involucrarlos en la guerra. Entonces de ahí para adelante decía, los Estados Unidos hicieron hincapié para quitar todos los destacamentos de todos los barrios y desaparecieron. Pero todavía siguen ahí donde están los edificios. Ajá. En el kilómetro 9 está el edificio, a la entrada de Asua también, a la entrada de Asua. No, él explicó esa parte y esa la explicaste tú también. Lo que en ese tramo de ese pequeño introito, de esa inestabilidad política de esos 5 años después que el jefe muere, él dice que los Estados Unidos hicieron todo tipo de acciones para sacar todos los destacamentos de los barrios, porque con eso fue que le hicieron la guerra. Sí, en cierto modo sí, pero la guerra no fue una guerra, en la guerra del 65 no fue una guerra de posiciones. Estamos hablando de que... Pero salieron 2 bandos. Salieron 2 bandos porque hubo una decisión en el estamento militar entre un bando que quería el retorno de Bosch sin elecciones. Bosch había sido depuesto el 25 de septiembre de 1963 y tras su deposición, por un golpe incruento, porque además fue una situación insólita, el vicepresidente, que tenía la vocación de reemplazar al presidente, desapareció, Tamayo González. El presidente del Senado, Molino Ureña, tampoco pudo actuar, y los militares que estaban tras el golpe no querían gobernar ellos y buscaron entonces a civiles y se forma un gobierno del triunvirato. El primer triunvirato se disuelve porque se levanta... ¿Ese es de Don Henry Cabral? No, ese es el de los Santos. Ah, ok. Sí, y Tapia Espinal y demás, ¿no? Entonces, ese primer triunvirato se disuelve porque se produce en el interín el alzamiento de Manuel Tavares Justo, siguiendo un poco la línea revolucionaria de Fidel Castro, ¿no? Que bastaba con ir a la montaña y subir las escarpadas montañas, y se bajaba de la montaña victorioso al Palacio de la Calle México, ¿no? Es decir, eso no ocurrió así, porque eso en Cuba ocurrió por razones muy distintas, pero aquí no iba a ocurrir. Pero él, un poco interpretando esa idea de Castro, se levanta en las montañas y poco tiempo después, en ese mismo año, es capturado y posteriormente fusilado. Cuando se le fusila, el presidente del triunvirato de los Santos renuncia, ¿no? Y luego se forma un segundo triunvirato presidido por don Enrique Cabral, que encabeza un gobierno que tiene una frágil estabilidad, porque no tiene credibilidad. Se le había acusado incluso de corrupción en la importación de vehículos de una compañía de su propiedad, los vehículos Austin. Y entonces esa lucha y porque el pueblo, cuando se da el golpe de Estado en el año 63, no reacciona inmediatamente. El propio Bosch había cerrado el partido, decía que los locales del partido debían ser escuelas, y no había una relación entre el partido y el gobierno adecuada a una reacción inmediata por parte de los dirigentes del PRD, y eso hace que Bosch salga sin que haya ningún tipo de consecuencia inmediata. La consecuencia viene porque el gobierno que les instituye crea demasiada insatisfacción, y las personas que están en el interín, ¿verdad?, deciden obtener una respuesta mediante el retorno a la legalidad,
mediante el retorno a la constitucionalidad sin elecciones. Ese movimiento lo encabezan varios militares, Hernando, está Fernández Domínguez, La Chapelle, un grupo de militares encabeza ese movimiento de buscar el retorno a un régimen constitucional, legal, que sea la vuelta al régimen anterior, que se había interrumpido el régimen de Bosch. Bosch fue depuesto, Bosch está fuera del país, y ese movimiento toma fuerza, pero hay una parte de los militares que no desea el retorno de Bosch, especialmente la del Centro de Formación de las Fuerzas Armadas, y eso produce una ruptura en dos bandos militares. No todos los militares fueron de un bando o de otro. El mismo Camaño en principio estaba en el otro bando, después fue variando, porque Camaño lo cuenta un poco en sus memorias el don Henry. En un principio él denuncia a los que están conspirando en contra de poner al presidente don Henry ante el propio don Henry, y posteriormente cambia, ¿no? y se torna del lado de los defensores de la Constitución, porque el objetivo era restablecer lo que establecía la Constitución y entrar a un régimen legal. No era establecer ningún tipo de revolución de otro carácter. Es probable que los actores que estaban interviniendo tuviesen cada uno agendas diferentes. La agenda y el relato de los directivos del PRD era el restablecimiento de la constitucionalidad sin elecciones. Pero la agenda de las izquierdas era un poco restablecer el mito de las izquierdas, es decir, ellos decían, ya se reunieron las famosas condiciones objetivas y las condiciones subjetivas y estamos obedeciendo al llamado de la historia, ¿no? Vamos a entrar a un régimen revolucionario, y muchos de esos dirigentes venían de países socialistas, se habían entrenado en países socialistas, como es el caso de Rafael Taveras, Fafa Taveras y de otros que habían estado en Cuba, habían estado en el movimiento 14 de junio y habían participado en guerrillas, y esas personas son las que van luego a incorporarse a uno de los bandos y van a dirigir los comandos de la revolución, famosos comandos que eran entidades civiles armados, ¿no? Pero los bandos se van a establecer muy claramente. Un bando lo va a representar San Isidro y otro bando lo va a representar el Palacio del Congreso, donde se va a colocar el gobierno de reconstrucción nacional. Esas van a ser las dos vías, pero la guerra en sí no es una guerra de movimientos. ¿Por qué? Porque tan pronto se definen los bandos de la guerra, se produce poco tiempo después la intervención militar estadounidense, que cambia enteramente la situación. Porque Manuel, sí. me disculpa la interrupción. Entonces, los Estados Unidos tenían razón para invadir. Los Estados ¿Cuáles Unidos, son las razones, tú crees, que tuvo los Estados Unidos, estamos hablando del año 65. Fidel Castro tenía 6 años en el poder. Sí. Eso es la memoria histórica, eso es nada. Es decir, en los hombres que viven, nosotros estamos viviendo los acontecimientos de hace 12 años, 20 años, como si fueran ayer. Sí. Estuvimos, ¿te acuerdas que tú fuiste funcionario de Hipólito y te acuerdas como si fuera ayer? Claro. O sea, sí. si fuera, digamos, algo más reciente, de 5 años, lo tendría muy fresco. Se tenía fresco, digamos, lo que había sido el advenimiento de Fidel Castro al poder. La crisis de los misiles había pasado, prácticamente estuvimos a punto de una guerra, una conflagración universal, ¿no? De una guerra mundial, porque si esa crisis no se resuelve como se resolvió, hubiera sido terrible para la humanidad. Y entonces el hecho de que hubiese elementos que querían manipular a los civiles de la revolución, a los militares de la revolución, pues evidentemente sembró la idea en el gobierno de Johnson
de que podía darse el caso de que Santo Domingo fuese una segunda Cuba. Y ese es el motivo de intervención. Esa intervención actualmente obtuvo el apoyo de dominicanos que la pidieron expresamente. En las Fuerzas Armadas se le atribuyó a Bartolomé Benoit, en la parte que tiene que ver con la diplomacia a Bonilla Tiles. Pero fuera de todo de ese aspecto de diligencias que se hicieron, está el hecho de que estábamos muy cercanos, cuando nos vemos cuán cerca estaba la Revolución Cubana, con 6 años apenas de nacida, constituida ya en una amenaza militar contra Estados Unidos, porque Cuba se convirtió en un portaaviones soviético en contra de Estados Unidos, pues evidentemente se entiende exactamente que el objetivo de la revolución era evitar que aquellos grupos que estaban en los comandos, la mayoría eran de izquierdas comunistas, pudiesen tomar el control del movimiento y darle un sesgo distinto. Y entonces la operación estadounidense fue, más que una operación de guerra, un cerco militar. En la revolución estaba situada desde la calle Las Damas, la Nicolás Penson, hasta la calle Pasteur. O sea, más o menos 2 kilómetros cuadrados era la República de Camaño. Su palacio de gobierno era el edificio Copelo. Y luego, ese perímetro va a ser como el cerco de Numancia, ¿no? Va a estar cercado. Había gente que bajaba, ¿verdad? Yo era un niño de 6 años, pero yo recuerdo que mi padre decía, voy para la revolución. Bajaba, se escabullía y se metía en el Panamericano a tomarse un par de cervezas y hacer un poco esa revolución verbal que la gente le encanta hablar, ¿no? Y declamar y ese tipo de cosas. Y luego subía a su casa a comer. O sea, ese fue el escenario desde el 24 de abril hasta el 3 de septiembre. Claro está, hubo 10 días más o menos de combate. La operación del norte, que fue en el cementerio de la Máximo Gómez, dirigida por García Tejada, y la operación Limpieza, que dirigió Pérez y Pérez, en la que capturaron a francotiradores que estaban atacando a norteamericanos. Y luego la operación que Fernández Domínguez, que vino al país con una misión de Juan Bosch, porque Fernández Domínguez vino a República Dominicana. ¿Cumplió año ayer? Sí, cumplió año ayer. Él vino al país. Juan Bosch le dice a Fernando Domínguez, tienes que ir a República Dominicana y decirle a Camaño que se rinda, ocupen las iglesias. Él llegó en un avión norteamericano, Fernando Domínguez, desde Puerto Rico a San Isidro. Y desde San Isidro lo dejaron en el Parque Independencia, atravesó las alambradas y entró a la zona revolucionaria, ¿verdad? Que era la zona que estaba en ese perímetro cerrado de 14 cuadras, ¿no? Y entonces, naturalmente, cuando oye eso, Camaño le responde airado que eso no puede ser, que están en negociaciones con UTAN, y que no se van a rendir, nada por el estilo. Entonces, él cambia de perspectiva y decide ocupar el Palacio de Gobierno, que estaba defendido por elementos de las Fuerzas Armadas leales a San Isidro, ¿no? En ese momento, es que entra Elías Wessing y Wessing. Ahí entra Wessing, es decir, no, pero además ahí están todos los militares iniciales del golpe, ¿verdad? Que defendieron, que lucharon contra el golpe. Y Fernández Domínguez, ¿qué quiere Fernández Domínguez? Su planteamiento muy simple, y yo, en cierto modo, históricamente lo comprendería. Él dice, voy a ocupar el espacio del poder. El poder, ¿cuál es el símbolo del poder? El Palacio Nacional y la silla presidencial, que es el trono, ¿no? Son cosas muy simbólicas. Sí, claro. Dice, sí. Si ocupamos el Palacio y la silla presidencial, aunque tengamos apenas 2 kilómetros de república, obtendremos el reconocimiento
de los gobiernos internacionales y podremos tener una voz, porque evidentemente estábamos en un poder dividido, había el poder del Congreso, que representa a todos los diputados del país, y además el país entero estaba manejado no desde del Copelo, sino desde el Palacio del Congreso, de la feria. Es decir, que el gobierno en funciones que quedaba, el gobierno del resto del país, ¿no? Porque Camaño no tenía, él tenía un ministro de Exteriores, que era Yotincuri, ministro de Interior, pero eran ministros que mandaban en esos 2 kilómetros, no es decir, fuera de ahí no tenía ningún... podían salir de ahí. No, porque estaban en un cerco, era un cerco como el cerco de Numancia, no es decir, el resto del país no hubo guerra, en San Francisco de Macorís hubo alzamiento, pero son los líos y los disturbios normales. Sí, y luego, cuando quisieron esos 2 días plantearse la toma del palacio, pues evidentemente fue sangriento y hubo un bombardeo intenso. Fernández Domínguez perdió la vida, igualmente perdió la vida uno de los italianos que colaboró con Ilio Capozzi y el francés Rivière, Jacques Rivière. Es decir que se perdieron muchos combatientes porque era una operación arriesgada, pero una operación que tenía como objetivo primero romper el cerco, y de hecho lo rompía porque ya se salía de la misma frontera. La frontera era la Nicolás Penson, que está un poquito más abajo que el palacio, ¿no? Entonces, a romper la frontera, a romper el cerco, pues ya estaban saliendo del perímetro que las fuerzas estadounidenses y las fuerzas que colaboraron de los demás países de América, porque hubo fuerzas de Brasil, de Honduras, es decir, fue una fuerza interamericana. La meta está clara, era evitar que un revolucionario se alzara con el poder. Sí, era evitar eso, digamos, no existía, en verdad, muchos dicen que no existía el peligro, pero en Cuba bastó con que 12 hombres tomaran la montaña y tomaron el poder, y aquí había más de 12, o sea, en la lista, ¿no? Por lo menos. Manuel, el regreso de Balaguer, porque nos queda 5 minutos del tema, el regreso de Balaguer en el 66, esas elecciones, prácticamente Balaguer vuelve como un héroe. En el tema anterior nosotros analizamos un poquito a Balaguer, llegando a ser el presidente interino y todo. Pero en esta oportunidad, Balaguer llega como el héroe, el salvador. Vamos a tomar 3 minutos para eso. Y el viernes, entonces... Balaguer llega al país durante la guerra, o sea, de abril, no de 65, supuestamente para acompañar a su madre. Una vez que está en el país, el gobierno de Reconstrucción Nacional, dirigido por Inver, pretende expatriarlo. Balaguer dice que se va a quedar, que no va a salir del país, y posteriormente el Camaño le ofrece su asilo en caso de que se le quiera expatriar por la fuerza, y Balaguer acepta. Entonces, ese hecho hace que Balaguer adquiera un cierto prestigio en ese momento, porque era un hombre destinista, y hizo una campaña. Cuando se firma el Acta de Reconciliación Nacional el 3 de septiembre, se inicia la campaña electoral para elegir entre Bosch y Balaguer, esencialmente, que son los candidatos más impactantes, ¿no? Y Bosch no hizo campaña, o sea, y luego también hizo una campaña mala, porque hizo una campaña en la que decía que los que fueran a votar fueran con palos y piedras y para defenderse. Dijo que era un país que no podía hacer elecciones, o sea, fue bastante errático en todo, pero al analizar las encuestas de la época, porque ya uno dice, bueno, que Balaguer perdió, pero al analizar las encuestas de la época nos damos cuenta que ninguna daba como ganador a Juan Bosch. O sea, Juan Bosch perdió las elecciones del 66, que fueron ganadas por Balaguer, y que luego, pues naturalmente, se inició un proceso. Esos 12 años de Balaguer, ¿cómo tú lo catalogas? Los 12 años de Balaguer, fíjate que los historiadores
de izquierdas, Roberto Casá, habla de 12 años de contrarrevolución. Para ellos, Balaguer era la contrarrevolución, porque en muchos casos los grupos de izquierda guardaron las armas en cisternas, en lugares escondidos, para tan pronto terminara la desocupación del Estado, volver a la guerrilla. Y de hecho, estando Balaguer en el poder, hubo varias guerrillas, incluyendo la guerrilla de Camaño, ¿no? Se armó el plan del golpe de Estado revolucionario del Congreso Hilda Gotró, que tendría el apoyo de Wessing y Wessing, que también fracasó, ese golpe de Estado que se planteó con una alianza entre grupos de izquierdas y el grupo de Wessing. Es decir que fueron 12 años en que en toda América Latina hubo guerrillas. Manuel, ¿cuáles fueron los asesinatos más atroces de Balaguer? Bueno, o sea... Yo diría, ¿cuántos más o menos? Porque la historia narra que hubo alrededor de 3.000 y pico de muertos. Yo no sé si hubo 3.000 y pico de muertos, porque yo no he contado tanto, yo he leído la cronología que ha publicado Fernando Infante a partir del análisis de todos los periódicos. Y hay muertos que lo cuentan varias veces. Por ejemplo, Orlando Martínez, pues la gente dice, bueno, Orlando es un muerto, es uno. Es decir, igualmente es decir, yo pienso que hay muertes que son tan impactantes que impresionan, pero no creo que haya sido esa cantidad. Creo que hay más muertos policías asesinados en silencio, senadores de aduana, desaparecidos. O sea, y luego, naturalmente, las muertes de inocentes, de gente que es muerta por las policías represivas de la época, son todas escandalosas. Pero si vamos a contar muertos, pues evidentemente nos damos cuenta de que no es tal. Es decir, es como la era de Trujillo. La era de Trujillo, la gente dice, los miles de muertos. Pero bueno, es decir, Hicks, que escribe un libro sobre la era, y Galíndez, que fue víctima. En el libro de Galíndez se habla en 31 años de 163 muertos. Él sería el 164, 165. Es decir... Manuel, llegamos al final y seguimos el viernes. Seguimos el viernes, sí. Seguimos el viernes con esta historia apasionante. Dar las gracias, como siempre, a don Efigenia Jaque Cruz por su participación en el día de hoy. A Manuel Núñez Asensio por esta importante entrevista del día de hoy. Y al Dios Todopoderoso por permitirnos llegar hasta sus hogares en cualquier lugar donde usted se encuentre. Será pues hasta el próximo lunes, señor director. El mundo sobre ruedas.